Un cordial saludo a todos los presentes. Me permito darles una bienvenida a este webinar de tenencia, nueva resolución de la Corte Constitucional y parámetros a tomar en cuenta. Como panelistas el día de hoy nos acompaña el doctor Javier Quirós, presidente y fundador de la Fundación Jurídica Ecuatoriana Justicia para Todos. El doctor Richard Echettini, abogado litigante con más de 20 años de experiencia en el libre ejercicio. Además, el magíster Danilo Irigoyen, director de Irigoyen y Asociados. Como primera pregunta se plantea lo siguiente, doctor Javier Quirós, ¿cuál es la diferencia entre la tenencia y la patria potestad? Buenas tardes con todos los presentes. Qué importante es para la ciudadanía hablar sobre estos temas. El Consejo de la Judicatura manifiesta en su eslogan que hace de la justicia una práctica diaria. En materia de familia no ha sido así. Al menos en el derecho de familia siempre ha existido discriminación hacia el padre de familia. Es por ello que este pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de su sentencia es muy importante, tardío, pero muy importante en la lucha por la igualdad de los juzgados y tribunales de la familia en la República del Ecuador. Contestando la pregunta, debemos manifestar que la tenencia, a diferencia de la patria potestad, es un derecho del padre, de la madre, independientemente de su estado civil, edad, sexo, situación económica, laboral o cualquier otra cosa. En base a lo expuesto, claramente, esto es un tipo de encargo judicial que corresponde a quien ejerce la convivencia diaria con los hijos, y a falta de acuerdo entre el padre y la madre, será asignado por el juzgador. Y concordante a lo expuesto, el artículo 118 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos habla de la procedencia en el cambio de la tenencia. Es decir, el juzgador estima más conveniente para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes el confiar o cambiar este encargo a uno de los padres, y en esta situación lo puede realizar. En base a lo expuesto, también el artículo 119 del Código de la Niñez y Adolescencia nos manifiesta claramente que se pueden dar modificaciones en el ejercicio de la tenencia, ya que las resoluciones en materia de niñez y adolescencia no causan ejecutoría, y por lo cual el juzgador en cualquier momento puede alterarlas cuando exista un cambio en esta situación. En base a lo expuesto, claramente la patria potestad no es lo mismo que la tenencia. La patria potestad es el conjunto de derechos, atribuciones y deberes que se tienen los padres con los hijos no emancipados, esto de manera recíproca. La patria potestad corresponde a los padres con independencia de que estén casados entre sí o no, o existe una unión de hecho o unión libre. Si no existe, tampoco importa, porque es la corresponsabilidad entre los padres con los hijos, ya que se fundamenta en las relaciones paterno-filiales y la educación ante todo de los hijos para garantizar un desarrollo integral adecuado. Concordante a lo expuesto, el artículo 105 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia nos da como un concepto de patria potestad, que la patria potestad no solamente es el conjunto de derechos, sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley. Entonces, en base a lo expuesto, la sentencia de la Corte Constitucional nos habla de la inconstitucionalidad material e inmaterial de la norma prevista en el artículo 106 del Código de Niñez y Adolescencia, y no hace alusión a la patria potestad, como ha existido alguna confusión con los amicus curiae que han establecido en este control de constitucionalidad que ha llegado a conocimiento de la Corte Constitucional como tal. Como siguiente pregunta, magíster Danilo Irigoyen, ¿cuáles son los requisitos de una prueba para que sea admisible a un juzgado? Muy buenas tardes a todos, un gusto poder compartir unos minutos en este espacio abarcando este tema tan importante como es la tenencia a nivel del Ecuador. En relación a la pregunta que se me ha formulado, es muy importante señalar que para que una prueba sea admitida en un proceso judicial, esta debe ser pertinente, útil y conducente. Nuestro ordenamiento jurídico en el Código Orgánico General de Proceso, en su artículo 160, establece
que la prueba, para ser admitida, debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia, y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad. El juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba impertinente, inútil y inconducente. Continuando un poco de esta manera, entendemos como pertinente la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar a un proceso y los hechos que son tema de la prueba en este. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Esto es en armonía a lo que dispone el artículo 161 del Código Orgánico General de Proceso, el cual manifiesta la prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias controvertidos. En relación a la utilidad de la prueba va encaminada a llevar al convencimiento del juez sobre los hechos que alegamos y pretenden ser probados. Y finalmente, lo que es la conducencia de la prueba es la comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber si el hecho se puede demostrar en el proceso con empleo de ese medio probatorio. En este sentido, el mismo artículo 161 del Código Orgánico General de Proceso manifiesta que la conducencia de la prueba consiste en la actitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alega en cada caso. Doctor Richard Echetini, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué es una prueba pericial? Muy buenas tardes a todas las personas que me están escuchando y realmente sobre estos temas que vamos a tratar sobre la niñez, en especial la tenencia. Es muy importante recalcar que los jueces tienen herramientas especiales y muy importantes, como son las pericias, ¿no?, que sirven para que el momento de una decisión de estos temas tan controversiales, como es el de la tenencia, donde debemos hablar de que tanto el padre como la madre pues, tienen todo el derecho de exigir a las autoridades que puede estar viviendo o tener la tenencia, el juez va a tener excelentes herramientas técnicas para solucionar este tema de controversia, por cuanto el juez tiene que estar seguro que no se están vulnerando ningún interés superior de los niños. Toda vez que es importante que se analice este derecho que tienen todos cada uno de los niños, que está por encima de la ley, porque si la ley a veces en algunas circunstancias pues no se toma en cuenta el interés superior del niño, que es importantísimo, porque no estamos aquí en una controversia en cuanto a esta prueba pericial. Pues indicó que son estas herramientas técnicas que tiene, pues, ¿no? Porque realmente estos informes son hechos por peritos, por personas técnicas que conocen sobre la materia. En el caso que estamos hablando, pues en caso de tenencia, pues son los profesionales que conocen estos temas y que le van a dar las herramientas necesarias a los jueces al momento de resolver, para que no se vulnere ningún derecho del interés superior que tienen los menores. Esto es importante, que realmente pues en estos temas se vea que no es una pelea entre padre o madre por obtener esta tenencia de los niños, sino más bien por velar por el interés superior del mismo. Entonces el señor juez, a través de estos informes periciales, va a tener una mejor oportunidad, va a tener todos y cada uno de los elementos necesarios para resolver y establecer pues la tenencia en quién de los dos progenitores quedaría para un mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad, para que el niño pues sea útil dentro de la misma y sea satisfecho todas y cada una de sus necesidades que tiene dentro de la misma. Muchas gracias. Doctor Javier Quirós, por favor aclárenos qué fue lo que resolvió la Corte Constitucional mediante esta sentencia número 28-15-IN.
En la sesión ordinaria del 24 de noviembre del 2021, el Pleno de la Corte Constitucional, dentro de la causa número 2815-IN, declaró la inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia. Lo que hicieron, la preferencia materna al momento de confiar la tenencia de los niños, niñas y adolescentes. Como ustedes saben, el Código de Niñez y Adolescencia fue publicado en el registro oficial en el año 2003 y no estaba acorde a lo previsto en la nueva Constitución de la República del Ecuador, en el cual el Ecuador cambió del pragma conflictivo. Ahora el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia del 2008 y por lo cual, en un análisis de constitucionalidad en base a lo previsto en el artículo 436 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, a través de la acción de inconstitucionalidad presentada por los accionantes, pudo conocer esta situación y falló en cuanto a determinar la inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 106. Entonces, la presente acción de inconstitucionalidad, como ya lo habíamos manifestado, determina que el numeral 2 y 4 del artículo 106 no cumple con los parámetros de constitucionalidad que prevé un Estado constitucional de derechos y justicia como es el Ecuador. El artículo 106 del Código de Niñez y Adolescencia manifiesta las reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad y nos dice que para confiar la patria potestad en los casos previstos en el Código Civil, el juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que esté en condiciones de expresar su opinión, observará las siguientes reglas. El numeral 2 manifestaba: a falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudican los derechos del hijo o hija. Y de la misma manera, el numeral 4 del artículo 106 manifiesta que si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre siempre que no afecte el interés superior del hijo o hija. Como ustedes pueden observar, eso no es concordante con lo previsto en el artículo 66 de los derechos de libertad, numeral 4, en el cual claramente manifiesta que en el Ecuador no está permitida la discriminación por una situación de género. Además de ello, el artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que todas las personas tenemos los mismos deberes, derechos y oportunidades. Y haciendo un control abstracto de constitucionalidad, pues esto no era concordante, ¿no? Entonces, en este ámbito, una vez aclarado lo que era la diferenciación entre la tenencia y la patria potestad, la Corte Constitucional ejerció su control abstracto de constitucionalidad, tal como lo prevé el artículo 74 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. En este ámbito, el control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas por razones de fondo o de forma. Como lo habíamos explicado, el artículo 106 de sus numerales 2 y 4 tenía incompatibilidades de fondo porque no era concordante con lo establecido en la Constitución de la República en los artículos 11.2 y 66.4. Entonces, en base a esa situación, también existe otra forma de hacer conocer a la Corte Constitucional cuando ha existido una violación a los derechos constitucionales de una persona. Y esto se lo hace a través de lo previsto en el artículo 428 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos manifiesta taxativamente que cuando una juez o juez de oficio o a petición de parte considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente de la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a 45 días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Concordante esta situación, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales nos habla sobre lo que es el control concreto de constitucionalidad, que sería lo aplicable en base a lo previsto en el artículo 428 de la Constitución. Y nos manifiesta que tiene como finalidad garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales. Los jueces aplicarán las disposiciones constitucionales sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía.
En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido, nos dice la norma, ¿no? Entonces, bueno, lo preocupante de esta situación es que la Corte Constitucional, desde que se presentó la acción de inconstitucionalidad, nomás se ha demorado casi 7 años en resolver esta situación, lo cual incumple con los principios de celeridad que prevé nuestro ordenamiento jurídico, como lo establece el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, analizando esta sentencia, analizó el derecho a la igualdad y no discriminación, como lo habíamos manifestado, el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la corresponsabilidad parental. Reiteró que en casos donde se resuelvan derechos de niños, niñas y adolescentes, primará el principio del interés superior del niño, como lo prevé el artículo 44 de la Constitución, en concordancia con el artículo 21 del Código de Niñez y Adolescencia. En base a esta situación, hizo un análisis respectivo. La Corte concluyó que las disposiciones impugnadas eran discriminatorias, por la que las expulsó del ordenamiento jurídico. Por ello, claramente, ningún juez o jueza podrá aplicar esta disposición en un caso concreto. Por ello, la Corte esgrimió parámetros para evaluar caso por caso. El encargo de la tenencia de los niños, niñas y adolescentes, tras este análisis, estableció claramente la necesidad de combatir estos estereotipos de género y la desigualdad en el ambiente doméstico, buscando el cumplimiento de la corresponsabilidad parental. La disposición de la Corte Constitucional apunta a que la Asamblea sea la que legisle una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Como todos sabemos, ahorita se está analizando el COPINA, que es el nuevo Código de Niñez y Adolescencia que va a regular este tipo de situaciones y que pretende ser más concordante con la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, porque como tenemos claramente en cuenta, el Código de Niñez y Adolescencia fue realizado en el 2003 y por lo cual no tiene en su contenido las nuevas legislaciones que apuntan a un conocimiento más acorde al sistema constitucional que vive el Ecuador con el cambio de paradigma. Entonces, si bien es cierto, la sentencia de la Corte Constitucional fue expedida el 24 de noviembre, recién se dio a conocer el 10 de diciembre de 2021, y en el cual, como ya lo habíamos manifestado, se observó claramente las disposiciones de los numerales 2 y 4 del artículo 106 del Código de Niñez y Adolescencia. De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil ecuatoriano, el padre y la madre, de forma conjunta, deben velar por las obligaciones familiares y la protección de los intereses de los hijos, incluso cuando exista separación o divorcio. Es por ello que no se debe confundir lo que es la patria potestad con el encargo judicial de la tenencia, como lo habíamos manifestado anteriormente. Es decir, la separación de derechos de los padres o su separación de facto no pone fin a la patria potestad de ambos, ya que esta es la consecuencia de un vínculo parento-filial entre los hijos con los padres, que genera una relación jurídica directa y que no depende de la unión de los progenitores. En ningún momento se podrá separar esta situación de la relación parento-filial que existen entre los hijos y los padres. Por ello, como lo habíamos manifestado, el artículo 118 del CONA hace relación a esta situación en base a la procedencia de la tenencia y las modificaciones, como ya lo habíamos explicado anteriormente. En cuanto a los elementos que se debe de evaluar para tomar en cuenta al interés superior del niño, en su opinión, la Corte Constitucional claramente es concordante con lo que prevé el Comité de Derechos del Niño, el cual ha establecido que el hecho de que el niño sea muy pequeño no le priva del derecho a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior. Como todos sabemos, el Código de Niñez y Adolescencia sí prevé este derecho para los niños, niñas y adolescentes. Y claramente en el artículo 60 prevé que los niños tienen ese derecho a manifestar su opinión sobre todo lo que afecte a sus derechos constitucionales. Y es por ello que claramente en nuestro ordenamiento jurídico, a partir de los 12 años, el pronunciamiento del niño, niña, adolescente es fuerza de ley para el juzgador. Sin embargo, menor a esa edad, anteriormente a la promulgación de esta sentencia, prácticamente se tomaba en cuenta en base a la madurez y a la forma como lo exprese su opinión el menor de edad. Entonces, en base a estas situaciones, claramente ahora esos parámetros tienen que ser tomados en cuenta con mayor claridad y
en igualdad de condiciones sin tomar en cuenta la condición del género de los progenitores. Entonces, la Corte Constitucional encuentra que la norma impugnada por los accionantes en esa acción de inconstitucionalidad determina claramente que la norma del artículo 106 en sus numerales 2 y 4 es incompatible con el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, y reitera que en las decisiones relativas a la responsabilidad parental, el único criterio que tiene que tomarse en cuenta es el principio del interés superior del niño. Entonces, en este ámbito, el encargo preferente de la tenencia hacia la madre viola el principio de corresponsabilidad parental como tal, ya que si analizamos el artículo 69 de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1 y 5, claramente podemos verificar que este artículo nos manifiesta que se debe promover la maternidad y la paternidad de manera responsable. Los padres están obligados al cuidado, la crianza, la educación y también prácticamente a garantizar el desarrollo integral de sus hijos. En este particular, claramente se tiene que tomar en cuenta más aún cuando ellos están separados por cualquier motivo. Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, el Estado debe garantizar y promover la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. Eso nos dice taxativamente la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 69. Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 18 prescribe que los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Entonces, todas estas disposiciones se estaban incumpliendo con la normativa de la forma taxativa como estaba dispuesto el artículo 106, bueno, que todavía está prescrita. Claramente, el abogado que representa a la persona que quiera modificar el ejercicio de la tenencia de un niño o niña adolescente, pues tendrá que citar esta resolución como tal. Entonces, claramente la Corte Constitucional en el análisis de esta normativa hace referencia también al artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño y recuerda a los estados su obligación de tomar las medidas más apropiadas para garantizar el reconocimiento y la responsabilidad común entre hombres y mujeres. También hace relación y un análisis sobre la violencia vicaria de género y múltiples disposiciones de las convenciones de la CEDAW y la Belén do Pará, en la cual claramente muchos de los amicus curiae han tenido prácticamente una argumentación en la justificación de por qué se impugna esta normativa, bueno, aunque de una manera a veces un poco errada. Sin embargo, es una situación que tiene que ser tomada en cuenta, ya que la corresponsabilidad parental es de ambos progenitores como tal. Es por ello que mediante la sentencia se estableció los parámetros para evaluar caso por caso el encargo de la tenencia de los niños, niñas y adolescentes. Es necesario establecer los parámetros a seguir por las autoridades judiciales mientras no exista el marco regulatorio que, como ya lo manifestamos, todavía está en análisis por la Asamblea Nacional, que es el ente que tiene esa facultad constitucional para generar la normativa que ordena nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, con el fin de garantizar los derechos de los niños, en vista de que los numerales 2 y 4 del artículo 106 del CONA han sido expulsados del ordenamiento jurídico, claramente en los escenarios donde se discuta la entrega de la tenencia, deberá primar el interés superior del niño, como lo manda el artículo 44 de la Constitución y el artículo 21 del Código de la Niñez y Adolescencia. Bajo ningún caso, manifiesta claramente la Corte Constitucional, el juez podrá fundamentar, como lo había manifestado anteriormente, su decisión en el género de los progenitores o en su capacidad económica. Recuerden, 11.2 de la Constitución, todas las personas tenemos los mismos deberes, derechos y oportunidades. Y en los derechos de libertad, artículo 66, numeral 4, no es permitida la discriminación en ningún ámbito en nuestro ordenamiento jurídico, porque somos un Estado constitucional de derechos y justicia. Bueno, al menos dice eso la normativa, y prácticamente con esta sentencia de la Corte Constitucional se ha puesto en énfasis que se debe cumplir la Constitución como tal.
Entonces, prácticamente la Corte Constitucional manifiesta que se debe de evaluar caso por caso, de acuerdo al contexto, y utilizando como base todos los elementos establecidos en la decisión de la Corte Constitucional, en las sentencias del análisis del caso en concreto. Claramente tenemos que manifestar que a partir de ahora, de la vigencia de esta sentencia, se encargará la tenencia procurando mantener la continuidad de la vida de los niños, niñas y adolescentes con la relación intrínseca con sus padres, ¿no? Tomando en cuenta también que ahorita entre los cambios que se están haciendo en el nuevo COPINA, está establecido la coparentalidad como tal. Por lo cual, prácticamente para el ejercicio del cambio de la tenencia, también se debe observar la aptitud y la idoneidad de los padres para satisfacer el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. También existió el pronunciamiento del Procurador Síndico del Estado, el cual manifestó claramente como una opinión que el ejercicio de la tenencia se debe mantener con la madre hasta los 2 años de edad, situación que claramente ha tenido una consideración por la Corte Constitucional y se tiene que tomar muy en cuenta por los solicitantes en el cambio que quieran modificar la resolución sobre tenencia según lo preestablecido en el artículo 119 del Código de Niñez y Adolescencia. Entonces, con todos estos parámetros que hemos analizado, la decisión de la Corte Constitucional ha sido claramente aceptar la acción pública de inconstitucionalidad del caso número 2815-IN y también declarar la inconstitucionalidad por el fondo de las frases establecidas en el artículo 106 en sus numerales 2 y 4 de la normativa establecida en el Código de Niñez y Adolescencia. También la Corte Constitucional ha dispuesto que la Defensoría del Pueblo, en el plazo máximo de 90 días, contados desde la notificación de la presente sentencia, prepare un informe que considere parámetros para otorgar la tenencia de niños, niñas y adolescentes para que los juzgadores puedan aplicar esta situación en cada caso concreto. A más de ello, la Corte Constitucional ha dispuesto que en el plazo máximo de 12 meses, contados desde la presentación del informe por la Defensoría del Pueblo, pues continúe el debate de este proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, COPINA, en la Asamblea Nacional de capacitación dirigida a funcionarios judiciales para que resuelvan casos relacionados a niños, niñas y adolescentes en base del parámetro constitucional que prevé nuestra Constitución. Todo esto con el fin de luchar contra la violencia que influya en la formación de estereotipos de género que afecte al principio del interés superior del niño. Y finalmente, también la Corte Constitucional ha establecido que la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública elaboren un plan para informar a la ciudadanía, ya que el principio de publicidad es el que basa en que todas las personas tienen que tener este conocimiento jurídico al alcance de cada uno, y por lo cual es muy importante para que solo así como dice la Corte Constitucional, pues se pueda hacer del sistema de justicia una práctica de justicia diaria. Eso, entre otras disposiciones que ha determinado la Corte Constitucional, y en síntesis prácticamente se ordenó una difusión amplia sobre el contenido de la sentencia y prácticamente la publicación de la sentencia en el sitio web del Consejo de la Judicatura, con lo cual prácticamente a criterio personal creo que la Corte Constitucional ha demorado mucho en el planteamiento de resolver esta situación, y es muy importante que la ciudadanía y los profesionales del derecho sigan interponiendo acciones de inconstitucionalidad para cada vez tener un ordenamiento jurídico más justo para todas las personas, y muy principalmente en el ámbito del derecho de familia, donde claramente es claro la parcialización de nuestro sistema judicial como tal. Muchas gracias por su aclaración, doctor. Por favor, Magíster Danilo Irigoyen, ¿cuál es la importancia de la prueba documental en un proceso de tenencia? Perfecto. Gracias de nuevo por el derecho de palabra. La principal finalidad de este tipo de pruebas es dejar constancia y demostrar que ciertos actos sucedieron, y estos mismos llegarán a tener influencias en el presente y en el futuro.
Tal y como lo prevé el artículo 193 del Código Orgánico General de Proceso, la prueba documental es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. Por lo cual podemos decir entonces que una prueba documental se divide en documento público y documento privado. El documento público es aquel que ha sido emitido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y competencias y que se encuentra bajo las formalidades de la ley, estando acreditado por una institución pública. Por otro lado, si el documento es otorgado ante un notario e incorporado en el protocolo o registros públicos a su cargo, se le llamará escritura pública. El documento privado, en cambio, son los producidos por las partes, sin la intervención de los funcionarios públicos. Ahora bien, en materia de tenencia, tenemos que la prueba documental relevante o útil, pertinente y conducente según el 160 del Código Orgánico General de Proceso, primeramente, indudablemente, serían los certificados de nacimiento del menor de edad. Segundo, tenemos los informes psicológicos externos a los realizados por la Oficina Técnica de la Unidad Judicial en relación a sus competencias, conforme lo determina el 260 del Código de la Niñez y Adolescencia. Igualmente, tenemos las denuncias en contra del menor por el presunto cometimiento de delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ya sean estos físicos, psicológicos o sexuales. También los informes médicos. Esto en el caso del que el menor sufra algún tipo de patología médica y requiera atención especializada. Entre otros innumerables documentos públicos o privados relevantes para cada caso concreto, tomando en cuenta que cada proceso judicial de tenencia es diferente y según lo que determina el artículo 118 del Código de la Niñez y Adolescencia, la única forma de modificar el ejercicio de la tenencia es cuando el juez estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia confiar su tenencia y crianza a uno de los progenitores. ¿Qué quiere decir esto? Que toda prueba documental, según el 93, o testimonial, según el 174 del COGE, y hasta declaración de parte, según el 187 del Código Orgánico General de Proceso, deben estar destinadas a que la tenencia a la cual se le pretende adjudicar a cualquiera de los dos progenitores debe demostrar fehacientemente que esa tenencia va a contribuir con un desarrollo integral positivo del menor. Esto en concordante, como ya lo han explicado mis colegas, de conformidad al artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia y 44 de la Constitución de la República. Es por eso la importancia de todo profesional del derecho que inicie un procedimiento de tenencia, tener los elementos de convicción suficientes a fin de sustentar y demostrar sus pretensiones tanto en el desarrollo del proceso como en la audiencia correspondiente, tomando en cuenta que el proceso de tenencia es un procedimiento sumario y se van a seguir las reglas determinadas en el procedimiento sumario según el artículo 333 numeral 4. Entonces, toda prueba debe reunir todos los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia a fin que guíe al juzgador al convencimiento y de esta manera obtener una sentencia favorable. Doctor Richard Schettini, ¿cuál es la importancia del informe técnico emitido por la Oficina Técnica de una unidad judicial en procesos de tenencia? Debo indicar, y continuando con el tema, que es importante analizar estos informes técnicos, tanto sociales como psicológicos, como dije anteriormente, para que el juez tenga elementos suficientes para el momento de resolver estos conflictos que son muy importantes dentro del tema que estamos analizando, que es de la tenencia, ¿no? Pero es que
el juez lo que debe observar con estos informes periciales es que no se vulnere ningún derecho de los niños. Igualmente, pues que se tome en cuenta pues, el interés superior de los mismos, ¿no? Porque el niño sí está en capacidad de saber con qué progenitor o con cuál persona quiere tener su desenvolvimiento dentro de la sociedad o de su hogar. Que realmente no es justo pues que los jueces determinen por el solo hecho de que sea la madre pues que tenga la tenencia del menor. Sí es importante analizar e indicar a ustedes que tanto el padre como la madre están en capacidad de tener la tenencia de los niños, siempre y cuando, como dije anteriormente, no se vulneren los derechos de los niños, ya toda vez que el niño lo que requiere dentro de la sociedad es un buen desenvolvimiento, tenga cariño y que tenga ese afán de cada día ser mejor, que mejor que lo hagan sus padres como personas que realmente ellos fueron los que lo han procreado. Es lo que puedo indicar y satisfacer esta pregunta que me han hecho en cuanto tiene que ver a los informes periciales, que son unas herramientas fundamentales que el juez va a tener en el momento de resolver. Muchas gracias. Tenemos algunas inquietudes en la bandeja de texto. La primera pregunta es la siguiente: ¿en qué edad los niños pueden elegir con quién vivir, papá o mamá? Contestando la pregunta, según el artículo 60 del Código de la Niñez y Adolescencia, a partir de tener una madurez mental. La madurez mental en ámbito práctico es a partir de los 12 años. A los 12 años el menor puede ser escuchado de manera reservada en la audiencia a fin de manifestar su voluntad en relación a con qué progenitor desea quedarse, ya sea papá o mamá. Si la niña o niño recibe algún maltrato psicológico o físico, ¿se le puede dar al padre, los tíos o abuelos la tenencia del menor? Me gustaría contestar esa inquietud. En primer lugar, hay que determinar un parámetro. Constitucionalmente, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario mediante sentencia ejecutoriada o sentencia en firme. Y eso lo dispone el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, marcando desde esa situación prácticamente si la situación de modificar la resolución de la tenencia de un menor de edad radica en una presunta violencia psicológica o física en menor de edad, lo pertinente será realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad pertinente, recordando que la autoridad para conocer las conductas penalmente reprochables es la Fiscalía General del Estado y por especialidad la Fiscalía de Violencia de Género, o en su caso si se trata de una contravención penal, una contravención de violencia psicológica, se tendrá que denunciar eso ante la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, porque es la entidad competente para conocer este tipo de situaciones. Entonces, ante la autoridad competente, como bien lo manifestó el magíster Irigoyen, se tendrá que presentar en el acto de proposición o en el momento procesal oportuno, si hablamos de un procedimiento expedito, los medios probatorios con los que se cuente para demostrar esta situación. Tanto se ordenará los peritajes correspondientes, si se trata de una violencia psicológica como tal, se solicitará la intervención del equipo técnico, de la oficina técnica para que evalúe psicológicamente a la persona, a la víctima, y también se hará el estudio de entorno social, entre otras diligencias. Pero prácticamente tendrá que haber una sentencia que determine la responsabilidad penal de la persona que ha subsumido su conducta a este tipo penal y ha hecho este acto de violencia contra su familiar para perder la tenencia como tal. Y con la prueba respectiva se podrá hacer presentar prácticamente y será procedente presentar la demanda de cambio de tenencia como tal. Entonces es una situación que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y en los casos de flagrancia pues es más fácil, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en un régimen de visitas, que nuestro hijo viene con un moretón y le pregunta qué le pasó, prácticamente dice que le han golpeado o ha sido víctima de una violencia sexual o de malos tratos de ese rato, pues se puede manifestar claramente a la policía especializada a través del ECU 911 para que tome conocimiento y se pueda verificar las afectaciones que ha tenido el menor de edad. Y claramente, a pesar que el menor de edad no tenga los 12 años de edad,
pues claramente se podrá solicitar el testimonio en la cámara de Gesell para que él manifieste, el niño, niña, adolescente, qué es lo que le ha pasado. Y con esta situación, pues será un medio probatorio útil, pertinente y conducente para cambiar el ejercicio de la tenencia, al menos de manera provisional, hasta que el juez competente tenga el conocimiento de esta situación. Entonces son parámetros a tomar en cuenta. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la madre de la menor se va del país y deja encargando a la menor con sus abuelos? Contestando la inquietud, como ya lo ha manifestado también el doctor Quiroz, aun cuando el progenitor que se le ha confiado la tenencia ha ido del país, es necesario hacer las acciones legales correspondientes, por cuanto el juzgador no conoce de estos hechos. Entonces, si anteriormente se fijó una tenencia a favor de la madre, como ya expliqué anteriormente, el artículo 119 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que ninguna resolución de tenencia causa ejecutoría. ¿Qué significa ejecutoría? La ejecutoría significa que no queda en firme, no queda como cosa juzgada. Entonces, es necesario iniciar las acciones por medio de los incidentes de tenencia, haciéndole conocer este particular al juzgador. No es solo el fundamento de que se vaya del país el cambio de tenencia, esto lo estoy diciendo más que todo en el ámbito práctico. Es necesario reunir todos los elementos de convicción con las pruebas pertinentes, útiles y conducentes, los informes de la oficina técnica, ya como ha manifestado el doctor Richard Echettini, según el artículo 260 del Código de la Niñez y Adolescencia, son de vital importancia, por cuanto los peritos encargados designados por la unidad judicial, en este caso y en relación al tema, van a ser psicólogos y trabajadores sociales, los cuales se van a encargar primeramente en evaluar psicológicamente al menor, cómo está, cómo se siente, si se están cumpliendo todas sus obligaciones y deberes y derechos. Al igual el entorno social. El entorno social, la trabajadora social iría al domicilio donde reside el menor a fin de constatar la situación con quién vive, cómo vive, si está comiendo, si está yendo al colegio. Entonces, únicamente porque se haya ido del país, lamentablemente no es una prueba trascendental. Hay que reunir varios mecanismos, como ya se ha explicado, prueba documental, testimonial y pericial, a fin de sustentar y probar la pretensión en audiencia. Contestar esa pregunta. A ver, como ya lo habíamos manifestado, toda persona goza de la presunción de inocencia constitucionalmente. Esto no lo digo yo, lo dice taxativamente la Constitución en el artículo 76, numeral 2, y en los principios rectores del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 5. Ahora, cuando un padre que no ejerce la tenencia va a visitar a su hijo, lastimosamente, cuando no hay el acuerdo y cuando existen medidas de protección por una denuncia, que en muchos de los casos es infundada por una presunta violencia psicológica, como todos sabemos, en el momento que pone la denuncia esta presunta víctima, le otorgan medidas de protección. Así lo disponen las convenciones Belén do Pará y la CEDAW en la erradicación de la violencia contra la mujer. Lastimosamente es así. Sin embargo, el padre que no es un maltratador y que solo busca visitar a su hijo, pues lo único que tiene que realizar es prácticamente iniciar el proceso de régimen de visitas, y con lo cual tendrá la resolución emitida por una autoridad competente, recordando que el COGEP claramente prevé que en el acto de proposición, una vez que ha sido calificado y reúne los requisitos del 142 del COGEP, es calificada, el juzgador tiene que determinar un régimen de visitas provisional. Y en el momento que existe esa resolución, pues tiene que ir con el original, la copia certificada o la materialización correspondiente, y debe pedir la ayuda al ECU 911 para que los señores de la Policía Nacional ayuden a cumplir la disposición emitida por la autoridad competente. Entonces, en este ámbito, la persona le presenta la resolución del régimen de visitas provisional y el policía tendrá que hacer cumplir esa resolución, porque prácticamente él no va a incumplir las medidas de protección que tiene la presunta víctima, y él mantenerse alejado, y con esa situación se dará el régimen de visitas.
Espero haber contestado a la pregunta. En el ámbito jurídico, como hemos analizado anteriormente, no puede la madre pues oponerse a que el padre visite o haga sus visitas correspondientes, ¿no? La autoridad pues tendrá que también sancionarle a la madre toda vez que ella está incumpliendo, pues si en el caso de que exista ya una sentencia, por ejemplo, de visitas y no permita pues que la madre realice, no deje que el padre realice sus visitas, también puede el padre pues ejercer todo su derecho en el campo penal pues por el incumplimiento que esté realizando la madre al no dejar ver a sus hijos, ¿no? Entonces no es que la madre sea la persona dueña de los niños, ¿no? También pues el padre puede ejercer todos sus derechos porque realmente no le están permitiendo ejercer su derecho que por ley le corresponde, y peor aún si es que ya existe una sentencia donde el juez está imponiendo sus visitas, pues la madre también tiene que pensar ese momento que ella no puede oponerse a una autoridad o oponerse a una sentencia que igualmente le podría conllevar a tener situaciones penales, incluso pues puede ser objeto de que sea sentenciada por este incumplimiento de las autoridades que ya han manifestado su decisión en el campo de los menores. Como habíamos indicado anteriormente, pues estos derechos son ejercidos tanto por el padre y la madre, ¿no? El padre pues tiene todos y cada uno de estos derechos que le corresponden, tanto en la Constitución como en el Código de la Niñez y Adolescencia, pues que garantizan que el padre pueda ejercer sus derechos, en este caso de visita. ¿Por qué? Porque realmente el padre necesita que tener el cariño, tener ese contacto como padre para un buen desenvolvimiento de su hijo dentro de la sociedad. Entonces sí es importante aclarar el padre como la madre. Entonces sí es importante recalcar que la madre no es la persona pues que puede hacer de sus hijos lo que ella quiera. El hombre, el padre también tiene sus derechos y puede ejercer su defensa y puede también pues interponer cualquier acción penal contra la madre que pues esté tomando decisiones que alteren este desenvolvimiento en favor del menor. Muchas gracias. Respondiendo a la inquietud, lamentablemente el Código de la Niñez y Adolescencia determina un gran vacío en estos casos. Lo que se determina en los procesos, en estos casos de alimentos, incidentes de aumentos, incidentes de rebaja, es que el progenitor principal, o mejor dicho, el obligado principal, si en el caso no existieran subsidiarios, pague la pensión alimenticia directamente a la tarjeta SUPA creada. Determinarle o exigirle a la progenitora que entregue factura de cómo administró dichos rubros, lamentablemente no está fijado en el Código de la Niñez y Adolescencia. Lamentablemente se presume la buena fe. Por eso nosotros los abogados siempre les recordamos a los obligados principales o subsidiarios en los casos concretos que las pensiones alimenticias las paguen directamente a las tarjetas SUPAS vinculadas al proceso. Nunca depositen dinero a una cuenta personal o entreguen dinero de manera inefectiva, porque lamentablemente, aun cuando exista el principio de buena fe y lealtad procesal consagrado en el 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, muchas personas se aprovechan de la buena fe de las personas, tratando de enriquecerse a costa de usar a los menores como objetos. Y eso pasa igualmente con las preguntas que han realizado en relación a la obstaculización del régimen de visita. Entonces, en énfasis, lamentablemente no hay ningún tipo de norma o procedimiento para que la progenitora que está ejerciendo la tenencia presente las facturas correspondientes de cómo ha administrado eso a pensión alimenticia. Realmente demostrar y destruir la presunción de inocencia de la persona que se le está tratando de imputar una conducta penalmente reprochable. Entonces, lo primero es denunciar a la autoridad competente como lo había manifestado,
y prácticamente si es el caso de algún familiar que no es padre o madre, es una tercera persona que quiere denunciar esta situación, pues claramente toda persona que tenga el conocimiento del cometimiento de una conducta penalmente reprochable, más aún contra un niño, niña, adolescente, puede denunciar. Y ambos genitores atrasos, si está la tenencia, si en caso los dos padres son los que están prácticamente violentando la integridad del menor de edad, siempre y cuando se respetará el grado de consanguinidad y de la cercanía con el menor de edad, y también dependerá de la edad de la que tenga el niño cuando es una presunta víctima. Muchas gracias, doctores, por su gran ilustración. Igualmente se les agradece a todos los presentes dentro de este webinar. Por favor, para despedirnos, a continuación, el doctor Richard Echetini. Quisiera también igualmente agradecer a todos los señores panelistas, a los doctores, a los profesionales del derecho, pues, por esta resolución de las preguntas que han realizado y estos temas pues, interesantísimos de lo que es la familia, ¿no? Yo felicito igualmente al señor moderador por las preguntas que nos han realizado para el esclarecimiento de todos los padres y madres sobre estos temas controversiales que son muy importantes dentro de la sociedad. Yo pienso que estos conversatorios, estas informaciones son muy importantes para el momento de ustedes pues contratar una buena defensa técnica y tengan muy bien claro pues cada uno de los temas, en este caso que estamos analizando, que es el tema de tenencia. Muchas gracias a todos los panelistas. Gracias. Por favor, doctor Quiroz. Me gustaría manifestar que la resolución de la Corte Constitucional en cuanto a la situación de la tenencia y en la eliminación del ordenamiento jurídico del artículo 106, numeral 2 y 4, lo único que ha hecho prácticamente al momento es determinar la igualdad ante la ley como lo prevé el artículo 11.2 de la Constitución en concordancia con el 66.4, que no se reconoce ningún tipo de discriminación como válido en nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos que prácticamente se tendrá que esperar el plan para aplicar todos los parámetros para el cambio del ejercicio de la tenencia, que está en manos de la Asamblea Nacional en cuanto a la legislación del nuevo COPINA, y que prácticamente los abogados litigantes que se encuentren tutelando los derechos de sus patrocinados en un proceso judicial de tenencia tendrán que manifestar y hacer conocer al juzgador esta resolución de la Corte Constitucional como tal para precautelar los derechos de su defendido, ya que claramente se lo podrá hacer al momento única y exclusivamente cuando se fundamente la resolución del juzgador en el ámbito del género del progenitor al cual he concedido el ejercicio de la tenencia como tal. Eso nomás quería manifestar, y pues seguiremos debatiendo sobre estos temas y dando a un aporte jurídico a la ciudadanía y a los colegas, y muchas gracias a todos los que han participado. A continuación, el magíster Danilo Irigoyen. Espero que todos estos conocimientos enriquezcan a la sociedad. Muchos colegas han pensado que el derecho de familia es algo sumamente sencillo, que todos los abogados pueden ejercer. Lamentablemente, el derecho de familia se puede derivar de muchas ramas civiles, hasta ramas penales, administrativas. Hay que saber bastante consciente los casos que hay que tomar. En este caso, materia de tenencia es un proceso bastante conflictivo, por cuanto se está pretendiendo modificar el ejercicio de tenencia, tomando en cuenta que ninguna resolución de tenencia, alimentos o régimen de visitas causa ejecutoría. No obstante a esto, no es solo presentar una demanda, es reunir todos los elementos de convicción suficientes a fin de sustentar toda y cada una de las pretensiones. Es ahí la importancia de contar con un profesional experto en la materia a fin de llevar el procedimiento de una manera idónea y satisfactoria. Por lo cual, agradezco nuevamente la invitación, agradezco también la presencia del doctor Richard Echetini y de las preguntas que me han realizado el día de hoy.
Con esto espero haber enriquecido un poco la parte procedimental en estos procesos de familia y quedaremos en cuenta en otra convocatoria.